Muchas gracias, presidente. Quiero en primer lugar agradecer al doctor Alberto Villanueva, presidente de Indecopi, por su interesante presentación, así como un saludo a los dos distinguidos ejecutivos de Indecopi que lo acompañan. Tengo varios puntos, pero voy a ser concreto y quisiera referirme en primer lugar a un caso específico o varios casos específicos relacionados con un tema que tiene que ver con viajes al exterior. Hablando entonces del tema defensa del consumidor. En los pasados meses ha habido situaciones que se han repetido inclusive en la semana pasada, según he podido constatar, en que peruanos que regresan a Europa o peruanos que primero viajan a Europa, específicamente España y Francia, en viajes de estudios o en viajes de acompañamiento a familiares que viven allá y por tanto van a quedarse 2 o quizá 3 meses, cuando es estudios quedarse unos meses, porque así les exige el plan curricular. Cuando llegan al aeropuerto, luego de haber conseguido su pasaje de ida y vuelta, se encuentran con que la aerolínea le dice: usted no puede viajar a menos que me cambie la fecha en el pasaje. Y les hacen incurrir en costos de cientos de dólares o cientos de euros, según el caso, por algo que según ellos han constatado, una vez que llegan a Europa, no era necesario. Un caso específico, una persona que viaja por razones de estudios a España, viaja vía París, pero en el aeropuerto de Lima le dicen: ¿sabe qué? Su pasaje es para retornar en mayo del año 2025. Así que usted tiene que tener un pasaje para retornar en 2 meses y no en mayo, porque si no, no lo van a dejar entrar a Europa. Falso. Lo dejaron entrar a Europa, lo iban a dejar entrar a Europa porque eso fue constatado en destino. Entonces esta persona, ante el temor de no poder viajar y perder su pasaje y perder la oportunidad de estudiar en Europa, se ve obligado a gastar 200, 300 euros de su bolsa de viaje para adquirir el cambio de fecha. Y esto también ha ocurrido con personas que residen allá, pero que sucede que no tenían su documento nacional de identidad, en este caso de España, y por tanto no podían identificarse como residentes y hoy hasta como ciudadanos españoles. Y el problema es que no los dejaban viajar. Entonces, estas personas no son una. En el viaje, hoy hay una aerolínea, específicamente voy a decir el nombre, Air France. La semana pasada hubo un día donde 20 pasajeros, a 20 pasajeros se les exigió que cambien su fecha de retorno, por supuesto, a título oneroso. Y esto les costó varios cientos de euros a cada uno. La pregunta es: ¿cómo se puede solucionar esto? Una denuncia puede significar eventualmente una multa a la aerolínea. Pero, ¿qué pasa con las personas que han viajado? En ese caso, ¿qué va a ocurrir? En ese caso, simplemente estas personas no van a poder recuperar su dinero. Entonces la pregunta es: ¿qué se puede hacer allí? Y 2 puntos rápidos. Uno tiene que ver con, disculpen, eso llamadas spam justamente, sí, de lo que estamos hablando. Así es. Seguramente nos están escuchando y están llamando. Es un número desconocido, el True Caller dice que es spam. Así es. Así es. Bien, entonces yo también tengo este problema, pero me veo obligado a tener que encender mi reconocimiento de llamadas porque hay personas que son amigos o familiares que me llaman y me dicen: oye, tu teléfono dice que no existe, ¿no? Cuando en realidad lo apago para que spam no entre. Bueno, volviendo a mi punto, el segundo punto tiene que ver con el sector salud. Es un sector que me interesa de manera especial. Todos nosotros alguna vez nos hemos quedado despiertos más allá de las 11 de la noche y en televisión, en señal abierta, de pronto tenemos una serie de anuncios sobre productos que supuestamente curan el cáncer, curan la disfunción eréctil, permiten que el hígado se restaure luego de una hepatitis. Mentira, son engaños. Y esto ocurre en todos los canales de televisión, no solamente en uno. Y hay algunos periodistas que de manera especial circulan en diferentes canales como poniendo su cara y su prestigio periodístico, personal, profesional, detrás de un producto que es totalmente un producto que es un engaño al consumidor y muchas veces un peligro para la salud. Entonces, ¿cómo se puede hacer allí? ¿Cómo se puede hacer? ¿Existe documentación que tiene que presentarse ante Indecopi? Sé que ante el Ministerio de Salud no,
Porque claro, supuestamente son productos no destinados a curar, sino destinados a servir como aditivos o a servir como suplementos alimenticios. Pero la forma como esto se verbaliza ante el consumidor es que curan. Curan el cáncer, curan problemas intestinales varios, curan la gripe, protegen contra enfermedades que no podría ser el caso. Entonces la pregunta es, ¿qué se puede hacer en estos casos? ¿Qué dependencia de Indecopi lucha contra esto y qué es lo que se puede, qué es lo que se está haciendo, ¿no? Y el tercer punto tiene que ver con justamente la naturaleza de los reclamos. Hemos visto que muchas veces un consumidor que se siente afectado legítimamente o no en sus derechos reclama ante Indecopi, hace una denuncia. Por ejemplo, en mi informe tal se equivocaron en la fecha de nacimiento, así que dudo de que todo el informe sea válido. Y eso significa un reclamo que puede tomar 2 años, con apelación inclusive, y finalmente resulta en una multa al establecimiento, más no en un resarcimiento al consumidor. Entonces el consumidor está trabajando para que Indecopi tenga recursos propios, pero no para que Indecopi le ordene administrativamente, claro, digamos prejudicialmente al establecimiento comercial que le devuelve el dinero o le haga una nueva prueba o le haga o le entregue un nuevo producto. Entonces la pregunta es, ¿no es esto una distorsión del mercado más bien? ¿No es esto un incentivo perverso? El hecho de que yo, consumidor, hago una denuncia a Indecopi, pero al final de cuentas quien recibe el beneficio económico es la institución, Indecopi, y no yo, consumidor. Porque claro, como Indecopi va a percibir una multa, el incentivo perverso es en el mejor interés de Indecopi declarar culpable a ese establecimiento comercial, no porque el consumidor haya sido afectado o vaya a ser resarcido, sino porque de esta manera el Indecopi tendría un ingreso importante. Y usted mencionó, señor presidente, que los reclamos al consumidor representan 45% del trabajo de Indecopi. Y todos estos reclamos, si significan multas, en caso de ser considerados válidos, la pregunta sería cuántos de estos reclamos son realmente válidos y cuál es el monto que recauda Indecopi respecto de estas multas. Y claro, con ello va la pregunta final en el sentido de si es que se piensa de alguna manera cambiar el sistema para darle a Indecopi la facultad de poder castigar a la empresa, pero para que le devuelva dinero o compense no a Indecopi, sino al propio consumidor que hizo la denuncia original. Gracias, presidente. En primer lugar, respecto a lo señalado por el congresista Bustamante, nosotros coincidimos que el tema del transporte es uno de los temas que tal vez más impacta en los consumidores. Y es por eso que en nuestra presentación hemos destacado el desarrollo de estas infonografías, estos Indecotips, tanto a nivel de transporte terrestre, transporte aéreo y transporte fluvial, porque sabemos la importancia y el impacto que trae, sobre todo de las personas pues, que justamente están abandonando el Perú y se encuentran de repente avasalladas por algún tema de alguna empresa que de repente está violentando sus derechos de consumidor. Eso nos ha llevado además no solo a desarrollar estas infonografías, sino además a tener presencia en el aeropuerto de Lima y el aeropuerto de Cusco, para que el consumidor pueda tener ahí en estos 2 aeropuertos, que son los de más afluencia a nivel nacional, puedan formular cualquier reclamo que tengan al respecto. Y ante las situaciones específicas comentadas por el señor congresista, lo que tienen derecho los consumidores es efectivamente a formular su reclamo. Y ese reclamo que puede ser atendido por la oficina que se encuentra en el aeropuerto va a ser vista, va a ser tramitada y va a ser resuelta en su oportunidad. Y ahí concateno esta idea con la última respecto de las multas, porque es válida la afirmación respecto a tal vez un potencial incentivo perverso de solamente poner multas por parte de Indecopi, pero eso hoy día ya no existe, toda vez de que las multas que pudiera recaudar Indecopi ya no forman parte de recurso propio de Indecopi. Todo lo que Indecopi recauda a través de multas van directamente a Tesoro Público y en Tesoro Público entra a Tesoro Público e Indecopi tiene que pedir su presupuesto y pelear por su presupuesto
como lo hace cualquier entidad o cualquier agencia gubernamental. Ya no es como era antes, donde efectivamente se podría haber afirmado que existía eso, en el sentido de que Indecopi podía hacer uso de las multas y podría haber ese incentivo perverso. Hoy día eso ya no es recurso propio, va a Tesoro Público. Y en el tema de los productos de salud, pero un tema adicional entre que me estaba escapando. Respecto a la multa, si bien ya no es recurso propio, nosotros somos conscientes sí de esa falta de satisfacción, más allá que sea recurso propio o no sea recurso propio, que puede tener el consumidor que al final una multa no le sirve, ¿no? La multa, ya sea que sea recurso de Indecopi o sea recurso del Estado, yo como consumidor quiero ver satisfecho el reclamo por el cual estoy recurriendo a Indecopi. Y Indecopi, si bien no puede establecer montos indemnizatorios, sí puede ordenar que ciertas cosas se retrotraigan en beneficio del consumidor y que el consumidor pueda ver reemplazo de sus productos y una serie de medidas que Indecopi sí viene haciendo. Pero tal vez eso tampoco sea suficiente para el consumidor en muchos de los casos. Y por eso está que nosotros estamos promoviendo un producto que está en nuestra normativa, que es el arbitraje de consumo. El arbitraje de consumo, que es totalmente voluntario, lo que promueve y lo que origina es que, a diferencia de un proceso sancionador que es competencia de Indecopi, en el arbitraje de consumo un árbitro designado voluntariamente por el consumidor y por el proveedor pueda determinar, ahí sí, indemnizaciones. Y donde Indecopi ya no pueda poner multas. Es un sistema de arbitraje de consumo que ha sido puesto, al ser voluntario, con varios incentivos, tanto para el proveedor que acceda al arbitraje de consumo, y el proveedor va a tener interés de ir al arbitraje de consumo por cuanto ya no va a ser posible multas, y el consumidor va a tener beneficios con el arbitraje de consumo porque va a acceder a un concepto indemnizatorio que ya va directamente al bolsillo del consumidor. Nosotros creemos firmemente en el arbitraje de consumo porque superaría esas objeciones que usted válidamente ha señalado, ¿no? Que el consumidor al final, ¿qué se hace con una multa si la multa, más allá que vaya de Indecopi a Tesoro Público, no le satisface en el daño que pudiera estar sufriendo? Entonces, estamos nosotros atacando esa deficiencia en el sistema con el arbitraje de consumo. En el tema de transporte, le reitero, tenemos oficinas en los aeropuertos, sabemos de la importancia, está en nuestro plan de fiscalización. El consumidor que siente de alguna manera violentados sus derechos en los casos que usted ha comentado, tiene las puertas abiertas para iniciar en Indecopi el proceso de reclamación correspondiente. Respecto de esos productos de salud, tenemos nosotros la competencia también para hacer los reclamos correspondientes. Hacemos inspecciones, hacemos acciones de oficio, está también en nuestro plan de fiscalización, y eso ya no es competencia del consumidor, sino competencia del área donde se ve todo lo que es publicidad engañosa, porque resulta claro que ahí hay publicidad engañosa.